Hola chicos, les recuerdo mi nombre, soy la maestra Alejandra y finalmente vamos a comenzar y a ir cerrando esta gran parte de los temas de estructura de la lengua con las grafías de uso dudoso. De alguna manera puede ser complicado para ustedes y al mismo tiempo no, porque nosotros utilizamos las palabras todos los días y de alguna manera tenemos esa práctica, reconocemos cuando utilizamos ciertas palabras y cuando no. Vamos a comenzar con, cabe mencionar, y les quiero comentar esta parte, que se les va a pasar la presentación y vamos a tener un apoyo adicional para ir leyendo las características de cada una de las grafías, que son las letras, ¿de acuerdo? En este caso yo les voy a platicar de los usos principales de cada una de las letras. Tenemos la primera, que es la C, la conocemos también en otras palabras como la tercera letra del abecedario, y su uso va a ir variando de acuerdo a las letras con las que las acompañemos en este caso. Normalmente su sonido depende de las vocales A, O y EU en este caso. Por ejemplo, casa, cosas, cuerda, con terminaciones también que haga referencia a cito, cita o sillo. En este caso utilizamos la grafía C. Aquellas palabras que terminan en Z, como por ejemplo lápiz, en este caso, cuando convertimos esa palabra en plural, lo utilizamos también la C, por ejemplo, lápices. El siguiente uso es la S. También pueden haber diferentes terminaciones donde podemos utilizar a la S. En este caso les comento, puede ser es, esa, esco, asco. Es decir, las palabras que terminen de alguna manera con estas palabras. Y algunos adjetivos como por ejemplo vimos en las categorías gramaticales, como por ejemplo altísimo o gravísimo. Cuando nosotros queremos darle una superioridad a un adjetivo calificativo, siempre tiene que llevar en las terminaciones la palabra es. El siguiente uso de la Z. En el caso de la Z, es común que las letras Z y S se utilizan para acompañar vocales. En cambio, el uso de la C se diferencia por el sonido. Hay dos excepciones en este caso. Con la E y con la I su sonido es más suave, ¿de acuerdo? Y cuando lo utilizamos con la A o con la O, su sonido es un poco mayor o más fuerte. En este caso, en los dos casos anteriores, utilizamos lo que es la Z. Uso de la G. El verbo, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, el verbo tejer constituye una excepción a esta regla, pero cuando sí se utiliza la G, en el caso cuando la palabra inicia con la terminación geo, geometría, geografía, geología, por ejemplo. Y en las palabras terminadas en gio o gia, en este caso, y sus derivados, colegio, contagio, por ejemplo, en este caso. Bien, vamos a ver el uso de la J, y en la mayoría de los casos en donde se utiliza es en los sustantivos terminados en G. ¿Cuáles pueden ser? Canje, monje, paisaje. Terminados, es decir, que la sílaba hace referencia a estas. Hay algunas excepciones. Cabe mencionar que en esta grafía en especial, por ejemplo, cónyuge, laringe, faringe, que ahí no utilizamos la J, sino la G. Uso de la V, de la grafía de la B, o como ustedes también la conocen como la B alta. Se escribe con B delante de cualquier consonante y en las palabras terminadas con B. Blanco, bloque, mueble, blusa, brazo. Es decir, la B está al iniciar la palabra y después sigue una consonante. ¿Cuáles son las consonantes? Aquellas letras del abecedario que no son las vocales, esas son las consonantes.
Se escribe también con B todas las palabras que empiezan por bu, bur, bus, en este caso, ¿no? Burro, buque, burbuja, burla, entre otros. Hay algunas excepciones en este caso y son vuestro, vuestra, que de alguna manera no se escriben con B alta, sino con V. Cabe mencionar que estos, como les dije al inicio, son aquellas reglas principales de las grafías. En sus presentaciones, que les vamos a ir dejando adjunto a los videos y también en el material que se les otorgó, ya tienen las reglas de cada una de las grafías con mayor amplitud, con mayor ejemplos, pero aquí yo quiero que quede claro en qué momento se utiliza una letra y no la otra. Uso de la V. En este caso, los tiempos de los verbos cuyo infinitivo no tienen B alta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tuve, tuviste, estuve, anduviera, voy, vas. ¿Qué quiere decir? Vienen de verbos que no tienen, en este caso, la B alta, sino otras letras. A esos yo les voy a poner B. Las palabras que empiezan por na, ne, ni, no. Por ejemplo, navaja, nevar, nivel, en este caso. Y las palabras que empiezan por ya, ye, yo, yu, pre, pri, pro, por ejemplo, llave, llevar, llover, llovía, provecho, privado, se escriben con V. Uso de la H. La H también la conocemos como esa letra que no tiene sonido. La H no es una letra que de alguna manera la podemos conocer como muda. Se escribe con H inicial todas las palabras que empiezan por los diptongos IA, IE, UE o UI. ¿Qué es un diptongo? Hace referencia a la unión de dos vocales, una fuerte y una débil. En este caso ya les mencioné cuáles son esas uniones. Por ejemplo, hueso, huele, en este caso pueden ser utilizados con la H. También se escriben con H las formas de los verbos, por ejemplo, haber, hacer, hablar, hallar y habitar. El uso de la Y, en este caso se escriben con Y las formas de los verbos terminados en UIR, ¿de acuerdo? Ejemplos, contribuir, contribuyo, distribuir, distribuyen, entre otras. Las formas verbales que no tengan Y o doble L en su infinitivo se escribirán con Y. Oír, oyen, haber, hayan, ir, vayan, entre otros ejemplos. Uso de la doble L. Se escriben con doble L las palabras terminadas en illo, illa y sus compuestos o derivados. Por ejemplo, cepillo, vainilla, maravilla, palillo, entre otros ejemplos. Y las terminadas en aye, elle, ello o ella. Plebeyo, muelle, cabello, entre otras palabras. Finalmente vamos a ir terminando por la R y la doble R. Cuando yo escribo la R y cuando voy a utilizar la doble R. Cuando se utiliza la R, cuando se presenta un sonido suave, ¿de acuerdo? Entre dos vocales. Por ejemplo, cera, María y faro. Estos son algunos ejemplos donde utilizo la R porque está entre dos vocales y el sonido es más leve o más suave. Rima, ratón, por ejemplo, rosado se encuentra al principio de una palabra y el sonido es un poco más fuerte. Cuando se encuentra también después de las consonantes L, N, S, B alta y T dentro de una palabra, el sonido es
débil o fuerte. Por ejemplo, perla, sonreír, Israel y otras palabras que también formen parte de esta característica. Finalmente, ahora sí, el uso de la doble R. La doble R se utiliza cuando el sonido es mayor o es fuerte y está entre dos vocales en la palabra. Por ejemplo, terremoto, barrer, carretera. Son aquellas palabras que necesito escribirle una doble R porque el sonido es un poco mayor. Les comento, como ya les había dicho al inicio y también a la mitad de este video, todas estas características de todas las grafías las van a encontrar con mayor precisión en la presentación y de alguna manera también en sus materiales que les vamos a estar otorgando. Bien. Bien, vamos a continuar con los ejercicios del uso dudoso de las grafías. En este caso les estoy poniendo ejercicios que de alguna manera cumplen con reglas específicas. Les voy a platicar en cada uno de los casos. Por ejemplo, cuando utilizo la C, cuando proviene también de algunas palabras que tienen terminaciones ito. En este caso, cito, como termina esta palabra, pececito se escribe con C. En el segundo caso, lápiz. Lápiz termina con Z y cuando quiero pasarla a un plural, también le agrego la C de casa. Segunda grafía, en este caso tenemos la S. Cuando queremos hacer, en este caso, alusión a una superioridad en algún adjetivo calificativo, le voy a poner la S. En estos casos son gravísimo o altísimo. En este caso vean, por ejemplo, la terminación. La Z, la tercera grafía que nosotros vimos en nuestras presentaciones, cuando hace referencia a una palabra que inicia con un sonido un poco, en este caso, con un sonido débil y después hay una vocal, en este caso la A y la O, también le voy a poner la Z. Vamos a pasar con la B o la B alta cuando hace referencia a una palabra que inicia con bis, a dos. Bisabuelo se escribe con B. En este caso, la V, a diferencia, cuando hay alguna palabra que se conjuga con el que tiene en su conjugación la letra B, también sus derivados van con B. La Y del verbo haber, en este caso el ejemplo sería haya, le voy a poner la Y. La doble L, cuando las palabras terminan en ya, en este caso vainilla, le voy a poner la doble L. La R y la doble R, en este caso María, forma parte de estas palabras que se escriben con R porque el sonido de alguna manera es débil, no es tan fuerte como si yo utilizo palabras con doble R. En este caso también cumple con la característica de que está aislada con dos vocales. Terremoto. Terremoto es una palabra que se escribe con doble R porque el sonido es mayor, tiene mayor fuerza y también cumple con la regla de que están aisladas con vocales, en este caso la E. Y finalmente, aquí les puse la G y la J. En este caso, las palabras que inician con geo se escriben con G. Geometría, de hecho, geología también son ejemplos que les di en las presentaciones. Y finalmente, con J se escriben algunas palabras derivadas de algunos verbos. En este caso, conducir, cuando yo quiero cambiar, en este caso la palabra a conduje, se escribe con J. A grandes rasgos les comento, como ya les había platicado, en las presentaciones tienen sus reglas por cada una de las grafías. Aquí yo les puse de manera general cómo yo puedo diferenciar entre una palabra y otra. A veces puede causar un poco de confusión
la C, la S, la Z, por ejemplo, la R o la doble R, y tenemos que fijarnos también en la práctica, en el uso cotidiano, nos puede ayudar para entender un poquito en qué momento se escribe una palabra y otra. Obviamente también les recomiendo a los estudiantes que la lectura hace que este tipo de ejercicios sean un poquito más sencillos y de alguna manera no nos causen ningún conflicto al momento de repasarlos para nuestro examen.